Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a poner todo este tiempo, el tiempo precioso de Dios, en las manos de Él. Sin Él no somos nada. Siempre digo, nuestro Dios en nuestras vidas es lo principal en cada uno de nosotros. El tema que voy a compartir hoy es el llamado del creyente a compartir el Evangelio. ¿Por qué decimos esto? En la palabra de Dios mismo dice que nosotros, cuando ya somos creyentes, cuando sabemos que fuimos salvos por la sangre derramada de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Jesucristo, su Hijo, sabemos muy bien que también esa misma salvación que tuvimos la debemos compartir para que otros vengan a los pies de Cristo. Voy a poner este tiempo en oración para que todo lo que salga de mi boca no sea yo la que hable, sino la palabra de Dios, que es la verdad. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque siempre decimos, Señor, que si tú nos salvaste, también tenemos que compartir esta salvación, Señor. Así como nosotros fuimos prácticamente por el amor que tú nos tuviste, nos salvaste, también queremos que otros vengan a los pies de Cristo y se salven, Señor. Tú dices en tu palabra que nosotros debemos abrir nuestra boca y compartir el Evangelio, hablar de ti, ser testimonio viviente de que tú vives en nosotros, de todo lo que tú haces en nuestras vidas, de lo que tú nos edificas cada día, Señor. Seamos ejemplo también y asimismo tenemos que hablar de ti, mi Señor. Y pongo este tiempo, Señor, en tus manos, Señor. Solo te clamo que yo soy simplemente una fiel servidora tuya, Padre, y que voy a hablar lo que tú quieres que realmente cada uno de nosotros en este momento nos llevemos en el corazón, que es tu palabra que nos edifica, nos transforma y nos llenas de fe, Señor bendito. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y todo, Señor, que sea en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, hermanos, yo lo he puesto en 5 puntos que podemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que realmente conocemos la salvación de Cristo en nuestras vidas, lo he puesto en 5 puntos que podemos también nosotros evangelizar. Hay diferentes maneras. Hay muchos versículos en la palabra de Dios en los cuales nos podemos basar para dar la salvación a otro. Pero en este momento yo lo he puesto en 5 puntos. Uno de ellos es la característica y naturaleza del Dios Padre. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que pensar primero, ¿qué hace nuestro Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial? ¿Quién es Él? Este es Jehová Dios, ¿verdad? Que realmente hizo la creación, creó todo lo que existe. Este Dios Todopoderoso, este Señor que nos ama, que nos cuida, que nos protege, este Padre Celestial tiene muchas características. Su naturaleza propia, ¿no? Y podemos hablar toda la mañana de tantas características de nuestro Dios, pero he puntualizado unas cuantas, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial es Jehová, que significa yo soy el que soy, ¿verdad? Existe por sí mismo y su naturaleza de por sí, su carácter, sus propósitos son inmutables. El Padre Celestial es eterno e inmutable. ¿Esto qué quiere decir? Que Él tuvo un propósito desde un principio para la humanidad y Él no ha cambiado ese propósito. Él sigue con ese propósito, ¿no verdad? Entonces sabemos que Él no cambia,
Tal vez Él no es como nosotros, que por un momento tenemos una forma de pensar y en otro momento tenemos otra forma de pensar y cambiamos. Pero el Padre Celestial su carácter es inmutable. Él no cambia, siempre será el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Este Dios eterno también es omnipresente. Él está en todos lados. Este momento está aquí. Él está escuchando. Está y sabe y conoce de nosotros. Es omnisciente, porque tiene una sabiduría que nuestra capacidad humana no puede comprender, esa sabiduría divina. Y Él lo sabe todo de nosotros. Y no lo podemos ocultar a Él nada. Asimismo, me voy a enfatizar en 2 puntos del carácter de Dios, que es justo y santo. Entonces, nuestro Señor en sí es santo y su santidad tan grande que Él no puede mirar el pecado de la humanidad. Por lo tanto, si nosotros vivimos en pecado, ¿qué estamos? Separados de la presencia de Dios. Así es. Porque Él no se mezcla con la impureza. Él no se mezcla. Él es puro y santo y por lo tanto, Él no puede aceptarnos a nosotros como pecadores. Él no puede porque su santidad no le permite. Y es un Dios justo también. Pero ¿qué pasó cuando la primera pareja humana empezó con el pecado? La desobediencia. Porque Él creó esta pareja humana para que viva en un paraíso. Pero desobedeció, entró en ellos el pecado. Y por ende, realmente viene la muerte. Entonces, nuestro Dios, su carácter, siendo justo, un juez justo, ¿ustedes creen que fácilmente nos perdonaría? Si Él dijo que el pecado es muerte. El hombre, cuando peca, está condenado a morir. Así de sencillo, mis hermanos. El hombre pecador está condenado a morir. Y eso lo dijo Dios. Aquella alma que pecare, morirá. Por lo tanto, si es un Dios justo y santo, ¿el qué podía hacer? Vayamos a Isaías 59:2. Vamos a Isaías 59:2. Lo pueden poner en pantalla. Isaías 59:2. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está bien claro. Nuestras iniquidades, dice, han causado división entre el hombre pecador y el Dios que es santo y puro. Por lo tanto, no tenemos comunión con Dios cuando pecamos. Él no nos va a escuchar si estamos viviendo en pecado. Él realmente oculta su rostro, dice, para no escucharnos. Él está siendo muy claro en lo que está exponiendo su palabra. Y vamos a ver lo que dice Salmos 11:7. Salmos 11:7, hermanos. ¿Lo puede poner allí? Él es santo y recto. Dice aquí: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Está siendo bien claro. Él es justo, es un juez justo. Y solamente el hombre recto es el que podrá ver a Dios. Mientras estamos en iniquidad y pecado, el Señor no
pondrá su rostro sobre nosotros. No va a escucharnos, hermanos. Todo lo que es iniquidad y pecado, realmente Dios lo aparta. Veamos lo que dice Salmos 7, 11 y 12, para certificar algo más de lo que es el carácter de nuestro Dios Todopoderoso. Dios, Salmos 7, 11 y 12. Dios es juez justo, dice, y Dios está airado contra el impío todos los días, si no se arrepiente. Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces Dios no está jugando. Dios está especificando realmente que es un Dios justo, es un Dios santo, y por lo tanto Él está airado, dice, o sea, tiene ira contra el impío, contra los pecadores, que no se arrepienten. Así es. Y dice todavía más, afilará su espada, y ya armado tiene su arco, o sea, Él está preparado. Aquí es bien clara la palabra. No es tan sencillo que sigamos pecando y es un Dios bueno y no nos va a hacer nada. No, Dios es bueno, así escuchamos mucha gente. No, yo sé que Dios es bueno. Claro que es Dios bueno, pero no está con los pecadores, porque a Él no le gusta el pecado. ¿Y qué dice? Afilará su espada. Nos aparta de Él, porque somos realmente impíos ante el Señor cuando pecamos. Y como Él es un Dios recto y justo, ahora sí dice, tan difícil, ¿cómo hago para realmente ver a esta humanidad pecaminosa? Eso es lo que está Dios ya pensando en realidad, cómo salvar a la humanidad. ¿No, verdad? Y ahí voy al punto 2. El pecado del hombre y su condenación. ¿Ya? Nosotros, como seres humanos, sabemos que nuestra esencia, nuestra carne en sí es pecaminosa. Pero debemos estar conscientes que somos pecadores. Que somos pecadores. Muchas personas piensan de la siguiente manera: ay, yo no soy tan mala. ¿Sí han escuchado decir eso, verdad? Yo no soy tan mala, yo no soy como otros que roban, que matan, que fornican, que adulteran. O sea, ¿nosotros qué somos? Justos. Dios no vino por los justos. Jesucristo vino por el pecador arrepentido. Por los santos no vino. Y nosotros estamos obviando y no queremos concienciar en realidad que somos pecadores. No queremos reconocer. O pensamos también que como hacemos obras buenas, que como hacemos realmente cosas positivas, como por ejemplo estar en la iglesia, sí, es verdad. De pronto estamos aquí ayunando, sí, también. Y usted es fiel con los diezmos y ofrenda. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bendición ser así, ¿verdad? Entonces usted puede decir, yo soy todo eso. Qué orgullo de nosotros pensar que por nuestras obras seremos salvos. Entonces, ¿dónde dejamos la gracia de Dios? ¿Dónde está la gracia de Dios que vino a salvar al pecador? Si nosotros creemos que por estar sentados aquí, que porque diezmamos, que porque hacemos una buena obra, que porque ayunamos somos salvos, no, mi hermano, permítame decirle que no es así. Porque Dios, que revisa todo lo suyo, todo lo de adentro, su alma en sí, que es orgullosa en pensar que porque algo hace ya usted es salvo, porque no es por obras, es por la gracia de Dios. Y si no reconocemos que somos verdaderos pecadores, no hemos ganado la salvación, hermanos.
tenemos que ser conscientes, reconocer que realmente nosotros pecamos. Y cuando reconocemos que somos pecadores, poco a poco viene el arrepentimiento, pero tenemos que darnos cuenta que somos pecadores. Veamos lo que dice Lucas 18, del 10 al 14. Lo voy a resumir. De pronto si lo pueden proyectar, perfecto, si no, lo voy a resumir. Ahí Jesucristo cuenta una parábola del fariseo, ¿verdad? Y el publicano. ¿Y qué decía el fariseo? Se alababa en todo. Él decía que cumplía todo lo que estaba, que ayunaba, que iba a la iglesia, que iba a tantas cosas hacía, pero que no era como este otro publicano. Tampoco era ladrón, tampoco era fornicario, tampoco era adúltero. Sin embargo, el publicano, ¿qué decía? Ese publicano sí vino a los pies de Dios, arrepentido de verdad, porque él sabía que era un pecador. Él entendía que solamente Cristo le podía perdonar y lavarle de sus pecados con su sangre. Él sí estaba arrepentido de corazón. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que ese publicano es el que sería realmente justificado. Pero el fariseo que creía que hacía obras y con todo orgullo hablaba, realmente no estaba justificado. ¿Qué nos enseña aquí la palabra realmente, hermanos? Que debemos ser conscientes de que somos pecadores. Bueno, vamos ahora a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es bien clara la palabra. Ahí no dice por cuanto unos. Ahí dice por cuanto todos hermanos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estamos bien claros que la palabra es verdad. Si realmente nosotros seguimos en pecado, estamos destituidos de esa gloria de Dios. Veamos lo que dice Romanos 6:23, la primera parte. Romanos 6:23, la primera parte, que dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Seguimos estando conscientes que nosotros, si somos pecadores, lo único que nos merecemos es la muerte. Es la muerte, hermanos. Nosotros vivimos muertos. Y aunque andemos aquí, aunque andemos haciendo actividades, pero si vivimos en pecado, estamos muertos en vida. Porque nuestra carne pecaminosa no quiere reconocer y cambiar y transformarse. Entonces seguimos en pecado y vivimos en pecado. Y por lo tanto, dice claramente que todo pecador morirá. Estamos condenados a eso. Y bueno, estamos claros que el pecado del hombre y su condenación es la muerte. Porque Dios es justo y santo, ¿no verdad? Ahí entró el gran dilema de nuestro Dios. Imagínense ustedes un Dios santo y poderoso haber creado al hombre para que realmente vive en un paraíso. Y que resulta que el pecado destrozó a su creación prácticamente. ¿Y qué pasaba si ahí prácticamente morían? No había salvación. El propósito de Dios se hubiera quedado en nada. Porque el propósito de Dios es que usted y yo vivamos una vida eterna. Pero lamentablemente el pecado obstruye nuestra comunión con Dios. Y si es así, estamos prácticamente condenados a muerte. Entonces nuestro Dios grande y maravilloso, yo digo que se puso a pensar. Lo digo así, se puso a pensar qué puedo hacer para que mi propósito en la humanidad no se acabe ahí.
porque si no, no hubiera seguido. Entonces, por ese gran amor que Él tiene, porque es otra característica de nuestro Dios Todopoderoso, su amor, ese amor ágape, ese amor que realmente pasa todo entendimiento, porque Él quiere perdonar a la humanidad. Y en ese gran amor, porque siendo el justo, no nos podía perdonar, sino más bien condenar a muerte. Y su santidad no permitía ver al pecador. Y con ese gran amor, Él envió a su único Hijo, el unigénito del Padre, nuestro Salvador, Jesucristo. Él envió a morir por nosotros, hermana. Por nosotros, así es, hermanos. Realmente, Jesucristo vino a hacer lo que nos tocaba a nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que morir. Pero Jesucristo, que fue el único santo, porque vino y dijo, no hay ni un justo. No había ningún justo que realmente pague por el impío. Por lo tanto, vino Jesucristo a morir por nosotros en una cruz, hermanos. Y por su gran amor que Dios tiene a la humanidad, nunca lo olvidemos, que Él nos amó primero. Él nos amó primero. No nosotros lo amamos a Él primero, no. Él nos amó primero, Él nos escogió a nosotros. Por su gran amor, hermanos. Veamos lo que dice Primera de Juan 4:8. Primera de Juan del 4 al 8. Dice acá: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. Por el gran amor que Dios tiene a la humanidad, ese amor incondicional, ese amor ágape, envió a su Hijo para salvación de nuestros pecados. Él nos amó primero, hermanos, recordemos siempre y seamos agradecidos del amor de Dios. Él nos amó primero y por ello Él entregó a su Hijo por la humanidad. Y el que no sabe amar, no conoce a Dios. Es claro, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si tenemos a Dios, tenemos que amar. ¿Verdad? Entonces, hermanos, Jesucristo prácticamente pagó con su muerte. Jesucristo fue que realmente derramó la sangre por nuestros pecados. Siempre recordemos que Jesucristo, al derramar su sangre, al morir, siendo justo, limpio y puro, se llevó nuestros pecados en la cruz. Solo de esa manera el Señor nos podía perdonar. Solo de esa forma, no porque usted llore o porque yo llore o porque yo me arrodillo, ya paz me perdonó el pecado de la humanidad. No, es porque vino Jesucristo a morir en esa cruz. Por ello fuimos perdonados. No por nosotros ni por nuestras obras, sino Jesucristo, que realmente vino a hacer la propiciación. ¿Qué significa esto? Que al derramar Jesucristo la sangre en la cruz, prácticamente aplacó la ira de nuestro Dios por nuestros pecados. Aplacó la ira del Señor. Tenía que morir un justo, que fue Jesucristo. Y nosotros no morimos por ello, porque Él murió por nosotros.
realmente. De esa forma, cuando Él derrama su sangre realmente, es cuando nos limpia del pecado. Y solo así hubo esa comunión del Padre con los ya limpios, porque ya Él se llevó el pecado de la humanidad en la cruz, derramando su sangre y pagando con su sangre la paga del pecado. Así es, por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que valorar siempre que Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo fue la paga del pecado. Su sangre derramada nos limpió y nos dio comunión con nuestro Padre. Así es, mi hermano. Y veamos un versículo tan clave que yo creo que todos no lo sabemos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Lo pusieron, sí. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa con aquellos que no creyeron que Jesucristo ya vino? ¿Qué pasa con aquellos que no creen en el Hijo de Dios? Están condenados. Dice claramente, claro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, hermanos, nuestro deber es hacer conocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Nuestro deber como creyentes, nuestro deber como evangelizadores de la palabra de nuestro Dios es siempre predicar que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él ya vino, porque Él vino, dijo, y estuvo en el mundo, y muchos no creyeron. Pero qué bendición de los que creemos en ese Hijo único de Dios que nos vino a salvar. Tenemos vida eterna, dice claramente su palabra. Y es tan maravilloso saber eso, ¿verdad? Ahora, ya sabemos las características de Dios, que es santo y justo. Ya sabemos prácticamente que hemos estado en pecado, ¿no verdad? Y ya sabemos quién vino a salvarnos. Ya conocemos todo esto, conocemos de nuestro Salvador, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar la necesidad. Nosotros tenemos la necesidad de esta salvación en Jesucristo. Nosotros tenemos esa necesidad, hermanos. Porque si ya conocemos realmente que Cristo vino a la tierra, derramó su sangre en esa cruz por el perdón de la humanidad, ¿qué nos toca hacer nosotros? Reconocer y buscar a ese Dios que entregó su vida por nosotros y seguirlo, hermanas, y seguirlo. Veamos qué dice Juan 3, 17 y 18. Juan 3, 17 y 18. ¿Ya está? Bien, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Así es. Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para que condene. Bueno, estos son pecadores, estos de acá son pecadores, están condenados a muerte. Jesucristo no vino a condenar al pecador. Jesucristo no vino a condenar al pecador, que eso se quede claro, ¿no verdad? Sino que vino al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Él lo envió a su Hijo para que el mundo, la humanidad, sea salvo por Jesucristo. Así es, mis hermanos. Pero dice claramente la palabra de Dios, el que en Él cree, que dice, no es condenado. Está bien clara la palabra. Todo aquel que cree en Jesucristo su Hijo no está condenado. Qué grande es nuestro Dios. Todo aquel que en Él cree
¿Ven por qué nosotros tenemos la necesidad de hablarle a todos los demás que este Salvador existe y que tenemos que creer en el Hijo de Dios para que no sea condenado? Pero dice la palabra el resto, que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sabemos que Sabemos que muchísimas personas realmente no creen en el Hijo de Dios. Ellos dicen, vino un profeta, murió en una cruz, lo condenaron porque pongamos el caso, que profetizó ser el Hijo de Dios y como no le creyeron, lo condenaron, ¿verdad? Pero el que cree en Él, porque ya el Padre envió a su Hijo para que nosotros seamos salvos y no seamos condenados. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, hermanos, para que otros también crean en Jesucristo y no sean condenados. Ese es nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios, ayudar a otros para que se salven. Abrir nuestra boca y predicar la palabra del Señor para que otros se salven. Podemos ver también Juan 1:14. Realmente seguimos buscando la necesidad de salvación y veamos lo que dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire usted, está muy claro cuando Él dice, el Verbo se hizo carne. Jesucristo se humanizó aquí. Él vino a vivir con nosotros. Él vino y como se hizo carne, Él nos comprende todas las vivencias nuestras. Jesucristo vino a vivir, el Verbo que es Jesucristo, vino a vivir entre nosotros, dice. Y así predicaron todos los apóstoles de la vivencia de Cristo, porque ellos vivieron junto a Él. Y muchísimos los vieron y se convirtieron. Qué bendición tan grande. Entonces tenemos claro que Jesucristo, Él vino a la tierra. Y como se hizo humano, siente lo que usted siente. Se da cuenta cuando usted sufre. Se da cuenta cuando usted tiene necesidades. Dios vio todo. Cuando estuvo en la tierra, Él vio y comprendió. Y hasta sintió pena por la humanidad pecadora. Sintió pena por los que no se arrepienten. Sintió pena por aquellos que más bien se burlaban de Él. ¿Verdad? Entonces nosotros sí debemos realmente reconocer a Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros que sí sabemos que Él está ahí. Y cuando usted realmente lo menciona, lo recuerda, usted sabe que Él siente lo que usted siente. Está de que Él vivió las consecuencias y las cosas que vivió en carne propia. Entonces ahí es cuando yo digo, Jesucristo grande, cuánto nos comprendes cada instante de nuestras vidas. Él no entiende, hermanos. Pero sigamos viendo a quién seguimos. Juan 14:6. Dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está muy claro. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, mis hermanos. Y por ende, si nosotros lo buscamos a Él, lo aceptamos como nuestro Salvador, lo seguimos, este pueblo que Él está levantando para darle la presencia a su Padre, este es el pueblo que el Señor, el Dios Todopoderoso, le dio a su Hijo. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, porque sabemos claramente que Él es el camino para llegar al Padre. La verdad y la vida eterna es nuestro Jesucristo.
Sabemos en quién confiamos, sabemos en quién, que es el Dios de todo, ¿verdad? Y veamos lo que dice Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra de Dios es bien clara. Hay un solo mediador entre nosotros, la humanidad y el Padre Todopoderoso, su unigénito Hijo, que es Jesús. Tenemos que buscar ese camino. No hay otro, hermanos. No hay otro. No nos podemos basar en otras cosas o en santos o creer en otras cosas. No, mi hermano. La palabra de Dios es bien clara. Solamente Jesucristo es el único mediador. Entonces, cuando oramos, ¿qué hacemos al Padre? Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Porque Él es el que está ahí con nosotros en este pueblo de Dios para presentarlo al Padre. Él es el que nos guía. Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro mediador. Por lo tanto, tenemos que realmente nosotros apegarnos a nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, ya sabiendo todo esto que está pasando, las características de Dios, lo que somos pecadores, la necesidad de buscar a Dios, ¿verdad? Ya hemos sabido la necesidad de salvación. Nos vamos al quinto tema que dice, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Sí, hermanos, ¿qué espera Dios de nosotros realmente? Si ya conocemos todo, ¿qué espera de Dios? Él espera arrepentimiento y fe, una fe genuina. Él está esperando el arrepentimiento de la humanidad y la fe en nuestro Salvador. Eso es lo que Dios espera, realmente. Veamos lo que dice Salmos 51, 3 y 4, que habla del arrepentimiento. Salmos 51, 3 y 4 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, mire lo que dice bien, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es cuando David reconocía sus pecados y todas sus rebeliones. Así tenemos que ser nosotros. Arrepentirnos de verdad, reconociendo nuestras rebeliones, reconociendo que hemos pecado contra Dios. Porque si no hay un arrepentimiento genuino, tampoco Dios nos escucha. Porque si usted piensa que solamente, bueno, Señor, ya yo sé, he hecho mal, perdóname. No es así tan fácil. Realmente tenemos que nosotros aplacar nuestra carne pecaminosa, humillarnos ante Dios, reconociendo que realmente somos pecadores y que hemos pecado contra Dios. Si usted no reconoce y no se arrepiente, no va a servir de nada, mis hermanos. Tenemos que realmente cambiar nuestra carne pecaminosa, reconociendo que tenemos que ser limpios por esa sangre que derramó Cristo. Veamos Romanos 7, 19 y 20. Romanos 7, 19 y 20. Decía Pablo en este pasaje bíblico, porque no hago el bien que quiero, sino lo malo que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él reconoce
que realmente nuestra carne peca. Y la esencia de nuestra carne es pecado. Vivimos en pecado. Siempre estamos equivocándonos o siempre estamos pecando, hermanos. Nuestra carne, nuestra esencia es eso. Siendo Pablo aquel que predicaba y hablaba de Cristo, sin embargo, este apóstol decía que él pecaba. Él pecaba realmente, dice. A veces no lo queremos hacer, es verdad. Muchas veces queremos hacer bien, pero terminamos haciendo algo mal. Y a veces no reconocemos. Es nuestra esencia que está dentro. Esa es nuestra lucha. Nuestra carne que realmente está pecando constantemente, es nuestra lucha de renovarla en Cristo Jesús y cambiarnos. Solo Él nos transforma, hermano. Y mire lo que dice más adelante en Romanos 7:24. Romanos 7:24 dice, Pablo reconoce y dice, miserable de mí. Mire esta frase, ¿no? Miserable de mí. ¿Sabe cuándo usted lo dice? Cuando usted se postra ante Dios y reconoce que usted no vale nada porque es pecador y realmente estaba condenado. Miserable de mí. Un término que te impacta, pero que realmente es lo que cada uno de nosotros somos. Cuando usted reconozca en realidad, cuando usted se dé cuenta que somos una miseria, trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Eso somos, trapo de inmundicia, impíos, pecadores. Tenemos que reconocer cuando usted realmente se postra ante Dios y sienta vergüenza de pecado, sienta vergüenza de lo que ha hecho. Sienta tristeza y dolor de haber agraviado a Dios con el pecado. Ahí es cuando Dios ve ese arrepentimiento genuino. Ahí es cuando Dios realmente nos escucha y Él nos perdona. Él nos perdona, hermanos. Así que el arrepentimiento debe ser genuino. No momentáneo, no simplemente un hablar, sino un sentir en su vida que ha pecado, que somos malos, que siempre estamos errando y pecando, para que Dios nos limpie cada día y no sienta el Señor ira contra nosotros los pecadores, sino más bien nos perdone, porque genuinamente estamos arrepentidos. Mire lo que dice Lucas 5:32. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, dice Jesucristo, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí tenemos. Él es el que nos está llamando a arrepentirnos y buscarlo. Él no vino a llamar a justos. Es más, no se halló ni uno justo, solo Él. Entonces vino por todos, porque todos pecamos. Pero Él vino a llamarnos a un arrepentimiento genuino y a una transformación en nuestras vidas. Porque el chiste no es pedir perdón y luego seguir pecando. No. Ya ahí es una traba, ¿no, verdad? Sabemos que el pecado no tiene que estar en nosotros, no debe de morar en nosotros. Entonces tomamos conciencia de siempre estarnos renovando y diciendo, Señor, he pecado, perdóname, perdóname, Señor. Luego de eso que prácticamente nos dice en 1 de Juan 1:9. Mire lo que dice en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. Son las promesas de Dios a nuestras vidas, hermanos.
le creemos a Él con fe en sus promesas, Él nos va a limpiar de toda maldad. Él es el que nos limpia de toda maldad. Así que tenemos que creerle, tenemos que tener fe en nuestro Dios. Como dice Hebreos 11:1, ¿sí recuerdan? Eso también es un versículo que todos lo sabemos. Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. ¿Es verdad? Entonces nosotros, hermanos, si ya nos arrepentimos de verdad y de corazón, ¿qué tenemos que tener? Fe, pero una fe genuina, no una fe simple que decimos en Él creemos. No, hermano, sí, usted puede decir, sí, yo creo en Dios, sí, claro, tengo fe en Él. Así dice mucha gente, pero eso no es una fe genuina. Nosotros le creemos a Dios y a sus promesas. Una fe puede decir, por ejemplo, a alguien que diga, ¿sabes qué? Yo sí creo en Dios. Sí, bueno, mira, pero yo poniendo el caso, voy a poner 5 gotas de este veneno, de arsénico aquí en este vaso, y me lo tomo y vas a ver que yo creo que no voy a morir. Le hago una comparación. ¿Y usted qué cree? Se lo toma y muere. Porque no es una fe genuina, porque no podemos nosotros desafiar a Dios. Nosotros no es que la fe es creer en lo que uno cree o lo que uno piensa. Dice la palabra de Dios que la fe es en creer en nuestro Dios y sus promesas. Así que, hermanos, nuestra fe debe ser en Cristo y sus promesas, las palabras de Dios en la Biblia. No en lo que nosotros pensemos o creamos. Ahora usted me dirá, qué difícil es seguir a Dios. Sí, es verdad. Es difícil, hermanos. Realmente, pero tenemos que hacerlos para sentirnos que somos hijos de Dios. Veamos lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Sí ven? Así es la conexión de nuestro Padre con nosotros. Todos aquellos que realmente creyeron en su Hijo, todos aquellos que creen en el Dios verdadero de salvación, que es Cristo, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso, qué hermosa promesa, hermanas, hermanos. Realmente nosotros sabemos que nuestro Dios no nos abandona y nos mandó ese Salvador y por fe le seguimos y por fe genuina realmente seguimos a Cristo y creemos en sus promesas. Muchas veces dirán, no es fácil seguir a Cristo. Y es verdad, hermanos, no es fácil ser cristiano. No es fácil y lo sabemos todos, porque realmente dar un paso de ser cristiano amerita ser valiente. Sí, Señor, los cobardes no lo hacen. Ay, no, yo no quiero seguir a Cristo. ¿Sabes qué? Es peor. Vienen cosas, vienen así, nos caen todas las plagas encima. Porque así dicen, los cristianos viven con las plagas encima, tienen problemas, tienen aquí. Hay un dicho, así, ¿usted ha escuchado? Sí. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, aquel que nos levanta. Y si es verdad que ser creyente, ser cristiano, es difícil, hermanos, porque nuestra carne pecaminosa no permite muchas veces avanzar en el camino que debemos andar. Entonces, pero Dios nos da la fuerza. No temas seguir a Dios, no temas seguir a Cristo. Porque Él está juntamente con nosotros, dice, hasta el fin de nuestros días. Jesucristo no nos abandona nunca, hermanos. Nunca. Nuestro Padre Celestial no nos abandona nunca. Entonces, cojamos fuerza en el Dios Todopoderoso. Y tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que caminar con Él. Tenemos que recibir esa transformación real en nuestras vidas.
Mire lo que dice Gálatas 2:20. Ya mismo voy a concluir. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué hermoso. Cuando usted se sienta así, usted también dirá lo mismo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en usted, en mí, ¿qué vamos a tener nosotros? Buenas obras, porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos va transformando cada paso que damos. Ese Espíritu de Dios está siempre con nosotros, que nos da la fuerza, nos levanta, nos da paz, nos da gozo, paciencia. Ese Espíritu Santo es el que mora en usted y en mí, cuando escogemos seguir a Cristo de verdad. Y dice claramente también: juntamente con Cristo estoy crucificado. No le está diciendo que usted va a vivir feliz, que somos cristianos y vamos a siempre vivir felices para siempre, como más o menos dicen en las novelas o algo así. Somos felices y vivieron felices para siempre, ¿verdad? No. La palabra de Dios mismo nos enseña que nosotros vamos a tener aflicciones en este mundo. Vamos a tener aflicciones, mis hermanos, en este mundo, pero Cristo está con nosotros y nos vamos a levantar de allí. Así que creámosle a Dios. Y el último, para concluir, el último versículo, Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, si tenemos al vencedor, tenemos a ese Cristo que venció al mundo, nosotros tenemos lo máximo. Nosotros tenemos todo en nuestra vida. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Sí, hermanos. No temas seguir a Cristo. Todos los creyentes también pasamos dificultades, aflicciones, dolores, pero Cristo nos levanta, nos sana, nos da la fortaleza. Así que sabemos a quién seguimos, al Dios Todopoderoso. Tengamos paz, hermanos, porque realmente creemos en el Dios Todopoderoso. Este Dios que está cada día con nosotros, que nos levanta, nos provee, nos cuida, nos protege. Entonces vivamos con esa paz, ese gozo, ese amor grande de Dios que debe de morar en nosotros, fluir en nuestras vidas. Así que, hermanos, espero que esta palabra de Dios nos llene de bendición hoy y siempre. Y siempre recordemos que Él murió por nosotros. Seamos agradecidos de Dios por ello y sigamos a Cristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque Él nos levanta. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque tu palabra es verdad y vida. Gracias, Señor, porque tú nos diste a tu Hijo como Salvador. Gracias, Señor, porque Él derramó su sangre en esa cruz para el perdón de la humanidad. Gracias, Dios, porque sabemos que seguimos al Dios Todopoderoso y tenemos fe en su palabra y sus promesas que nos dices en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a crecer en la fe. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día tu rostro, abriendo tu palabra, Padre, aprendiendo más de ti, Señor bendito. Ayúdanos a conocerte más para amarte, Padre. Te conocemos a través de tu palabra, Dios Santísimo. Organiza nuestras vidas, Señor, para cada día abrir tu palabra y llenarnos de ese Espíritu Santo que tú derramas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a buscarte en oración todos los días, de mañana, tarde y noche, como lo hizo el profeta Daniel. Ayúdanos a tener comunión, Señor, contigo. Padre bendito,
porque no queremos fallarte. Perdona nuestras iniquidades, Señor, y ayúdanos a seguir a tu Hijo amado y a crecer en la fe, en el Dios Todopoderoso y sus promesas. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.